Si mis cálculos son correctos, las Malvinas son para allá quedan, y estamos en este momento en la ciudad de Punta Arenas, lo que también muchos conocen como la Antártida chilena. Huele a pescado. Si apuntamos para allá, queda al este, la salida que juntando estas aguas con muchas otras nos desembocará en el Atlántico con dirección hacia las Malvinas, esas polémicas islas que argentino que se respete dice y proclama a viva voz que son de ellos. Usted hace un recorrido en Argentina de norte a sur, de este a oeste, y en todas partes va a encontrar algo que diga las Malvinas son argentinas. Sin embargo, los ingleses dicen que las Malvinas son de Inglaterra. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿De dónde viene ese conflicto? ¿Qué tiene que ver Chile con todo esto? Pues no nos queda de otra, amigos míos, que tomar un avión e ir a las Malvinas a pasar 7 días de mi vida en ellas para descubrir de qué se trata ese lugar, qué tiene su historia por esconder y qué tanto es verdad lo que se escucha de las Malvinas por ahí. Estamos en Punta Arenas. Nos dirigimos hacia uno de los territorios más controversiales de nuestra historia. Nos vamos para las Islas Malvinas. Pero este no es un simple viaje. Es una travesía hacia el corazón de una herida que para Argentina nunca ha cerrado. Las Malvinas son mucho más que un grupo de islas remotas. Hay que pisarlas para entender esa gran e incómoda pregunta. ¿Por qué será que después de 40 años los argentinos no son bienvenidos en este suelo? Viajar a las Malvinas no es solo seguir la ruta de la historia, sino desempolvar un legado geopolítico que trasciende generación tras generación. En un rincón del mundo donde la tensión entre Argentina y el Reino Unido parece no encontrar un final de reconciliación. Esta es la ciudad más grande del sur de Chile. Esta es una región del mundo que inclusive los pingüinos se preguntan yo qué carajos hago aquí. Y encontramos una ciudad llamada Punta Arenas en Chile con 125.000 personas que tal vez se pregunten lo mismo que el pingüino. Lugares del planeta tan remotos, hermano, que uno dice ¿cómo es posible que aquí haya una ciudad? Pero todo tiene una explicación. Estamos ubicados en un punto geográfico y marítimo demasiado importante porque por medio del estrecho de Magallanes se conecta el océano Atlántico y el Pacífico. Esto es una ruta no solo comercial, es una ruta marítima de suma importancia por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente el puerto de aquí es importante y muchos argentinos vienen hasta este punto geográfico también porque encontrar artículos y comercio aquí es un poco más barato que en otros lugares del país. Tal vez esta es la ciudad más desarrollada del sur patagónico porque vea, tiene su buen malecón, tiene allá su buen edificio moderno. Y es que la zona de la Patagonia que comparten Chile y Argentina ha sido muy polémica también con los años, ¿no? Por allá en el año 1880 y péguele, se firmó un tratado con Argentina en donde Chile aseguró la soberanía sobre el estrecho de Magallanes. 100 años más tarde hubo un conflicto por allá en la región del Chaltén, cerca del Calafate, donde militares chilenos entraron en la zona argentina agarrando más territorio, incumpliendo los acuerdos. Pero la década de los 80 fue muy importante y de mucho impacto para los argentinos. Una de las razones principales, las Malvinas que vamos a ir a conocer a continuación. Pero por más patagónico que esté el asunto, tienen playa, amigos. Habemos playa, fría, pero tienen. Y Chile siempre ha dicho que ellos son neutrales ante el conflicto. Pero la historia muestra que no sé qué tan neutrales después de todo, porque los chilenos apoyaron estratégicamente al Reino Unido en la guerra del 82, generando tensiones importantes con Argentina. Por ahora, esto es Punta Arenas, una ciudad que me sorprende, hermano, porque estamos realmente casi que en el fin del mundo. Unos kilómetros más para allá y nos caemos en el abismo. Se acabó el planeta, se acabó la Tierra, aquí a la vuelta, a la esquina. No es fácil llegar a las Malvinas. Los vuelos desde Argentina están prohibidos desde hace muchos años, pero yo tengo ya mi maleta lista, mi pasaporte con la cara de la reina de Inglaterra estampada en él, así que nos vamos de incógnitos para descubrir de qué se tratan las Malvinas y cuál es su real historia. Así que por ahora apagaré la camarita, me mentalizaré porque el vuelo sale mañana sábado y se devuelve solo hasta el otro sábado. Yo puedo ir
darle la vuelta a las Malvinas en 2 días, grabar todo lo que tengo que grabar, pero me va a quedar allá como 5 días más porque no hay otra manera de salir. Es un vuelo de ida y a los 8 días un vuelo de vuelta y bueno, 7 días en Malvinas me esperan. Si eso no es amor al arte, dígame usted qué es. Estamos listos, ya empacando la maleta. Yo creo que tal vez esta sea la pinta más óptima para entrar a las Malvinas. Esta camiseta del 86, el año en que Argentina gana contra Alemania la final en ese mundial que se juega en México, en donde en cuartos de final Maradona le mete a Inglaterra 2 goles legendarios. Además es la del 10, es la de Maradona. Llevar esta camiseta puesta hacia las Malvinas es más que un acto de pasión deportiva. Es un símbolo que despierta emociones intensas y a veces hostiles. No es un acto que recomiendo imitar. No por miedo, sino por respeto. Respeto hacia la gente que llama a estas islas hogar desde hace muchos años atrás. Porque la historia que une y separa a Argentina de las Malvinas está cargada de heridas aún abiertas, tanto en los habitantes de estas tierras como en millones de argentinos. Esta misma camiseta es hecha en el 86, ¿no? Esta misma camiseta es probablemente más vieja que muchos de ustedes que están viendo este video. Una camiseta emblemática que nos ayudará a contar la historia de las mismas. Espero que la gente allá en la isla, los ingleses, no se pongan berracos conmigo y no me pongan problemas en el aeropuerto. Vamos a descubrirlo. Simplemente me parece la simbología adecuada para seguir contándoles el cuento. Hola, sí, buenas. Muy amable. ¿Listo? ¿Al aeropuerto? ¿Qué destino? Malvinas. Ya sí. Llegamos al aeropuerto. Buen día. Chao, gracias. Malvinas. Aquí, 11:20. Las Malvinas son mucho más que un territorio en disputa. Son la memoria viva de un conflicto que marcó generaciones y que aún define la relación entre los isleños y cualquier cosa que huela a Argentina. En este recorrido vamos a explorar las calles de Puerto Stanley y entender por qué, para muchos aquí, Argentina sigue siendo una palabra incómoda. Buenos días, desde Stanley. Esta es, haga de cuenta, la ciudad principal de las Malvinas. Inclusive no más caminar por estas calles y decir la palabra Malvinas, toca decirlo en baja voz, porque dependiendo de cómo usted llame a este lugar, ya se va a saber directamente cuál es su posición política al respecto. Si usted las llama Malvinas, está diciendo que son argentinas. Si las llama Falkland, está diciendo que son británicas. Y aquí todo es bienvenidos a Falkland Islands. Esta es la calle principal de la bahía, ¿no? Ahí tenemos esto que es la bahía, desembocadura al Atlántico Sur. Hoy es un martes, 1 de la tarde, y hay actividad en el pueblo, hay movimiento, viene un carro, va una camioneta, eso es lo máximo que vamos a ver aquí, pero lo que es un poco aterrador es como el hecho de ser argentino aquí en este lugar del mundo es bastante delicado, si no, póngale cuidado al cartel que está aquí en la ventana de este edificio. Para la nación argentina y su gente, serán bienvenidos en nuestro país cuando dejen de pelear por esta tierra y reconozcan nuestro derecho a ella. Como quien dice, aquí solo son bienvenidos los argentinos que después de tanto tiempo y tanta sangre derramada y tanta historia, le digan a los ingleses, ok, dejamos de pelear por las Malvinas, es su tierra. Y ahí, de pronto ya no sea ilegal el hecho de ser argentino por acá. Y lo digo ilegal, así como lo escuchan, porque póngale cuidado que apenas usted aterriza aquí en esta tierra, usted no aterriza en un aeropuerto, usted aterriza en una base militar. Una base militar donde dicen grande y claro por todo lado, prohibido cámaras. Es más, yo estoy aquí con esta camarita mirando a todas partes porque es intimidante. Estamos en unas islas que básicamente son en su gran territorio, en su gran ocupación, una base militar de los británicos. Y el hecho de haber entrado con una camiseta argentina es algo estúpido de hacer, porque ahí mismo en el aeropuerto le indican a usted, a través de un papel, que cualquier simbología o muestra de argentineidad será castigado con cárcel. Usted será judicializado. Si yo saco aquí una bandera o camino con la camiseta argentina por estas calles, me llevan a un calabozo, me hacen preguntas y de ser el caso me pueden clavar un tiempo en una cárcel local de estas islas. Sacar banderas o simbología política, canciones y todo lo que tenga que ver con Argentina realmente puede terminar en arresto o persecución. Nada de sacar banderas argentinas, ni banners, ni nada que se refiera a algo argentino. Aquí lo dice y este papel se lo dan a usted cuando recién llega al aeropuerto. Como quien dice, por ley,
dictan aquí en las Malvinas que cualquier muestra de que usted sea argentino o ande por aquí con simbología argentina tiene cárcel. Yo llegué aquí el sábado, hoy es martes, me he tomado primero unos días para entender un poco bien en dónde estoy parado. Alquilé un pichirilo, que eso es algo que sí me ha gustado de por acá. Muchos Land Rover de estos viejitos, así como ese negro que sale, o como este rojo que fue el que me dieron a mí, pero es que están por todas partes. Inclusive, mire, el carro de la policía, ya que no hay policía, aprovechemos y lo grabamos, es un Defender. Míreme esa vaina tan deliciosa, Land Rover Defender como de los 90s más o menos. Qué belleza de automóvil. Esto ya no los hacen más. Así como está este, los descontinuaron por mucho tiempo. Inclusive, vea, allá hay otro blanco. Chismoseemos este Land Rover blanco. Esto es un dato muy interesante porque, véalo, tiene la bandera británica ahí por encima y allá dice The Falkland Islands Company, ¿ven? Así que, a pesar de que estamos en unas islas del cono sur de Sudamérica, pues en realidad estamos en el Reino Unido. Casi todos los vehículos son de estos, pero viejitos, como si estuviéramos encerrados en una película de los 90s. Es una particularidad tal vez de ser isleño, porque para que a usted le llegue aquí un producto se demora semanas en un contenedor. Otra cosa que nos demuestra que estamos en Inglaterra y no en el cono sur es que es la primera vez en mi vida que voy a manejar del lado izquierdo. Si se dan cuenta, el timón está aquí como en el Reino Unido y no allá como en el resto del continente, algo a lo que forzadamente me he tenido que ir acostumbrando. Y hay que tener cuidado por dónde se maneja. Muchas de estas carreteras no tienen acceso vehicular. Si usted quiere conocer lugares distintos de la isla, le toca dejar el carro allá, donde lo dejé yo, y caminar el resto. Porque donde usted ose entrar con su carro en cualquiera de estos caminos y le pasa algo, ahí no llega nadie a rescatarlo. Aquí no hay señal de celular. Aquí es un lugar muy curioso que ya vamos a ver varios detalles de él. Y siempre caminando por donde dicta el camino, ¿no? Nunca por las praderas, nunca se salga del camino que está ya estipulado como este, porque se puede estar llevando la no muy grata sorpresa de caminar sobre una mina quiebrapatas y explotar así tal cual como lo oyen. Toda la región de césped que vemos por ahí, aún hoy en día tiene minas que fueron escondidas por la guerra que hubo aquí en el 82, ya veremos más detalles de ese tema. Pero qué curioso que en este lugar del mundo tan remoto tengamos a su vez estas paradisíacas playas de arena blanca. Miren el color del agua cristalina, azul. Y no solo eso, allá de fondo hay dos pingüinos. Este es el hogar de varias especies de pingüinos. En particular hay 3 especies de pingüinos que llaman a estas islas hogar antes de los británicos, antes de los argentinos y los gauchos. Vamos a ver hasta dónde nos podemos acercar a esos pingüinos que están ahí. Yo no puedo creer que además esté completamente solo en un lugar tan remoto del planeta y tener pingüinos en una playa de arena blanca. Eso es alucinante, más allá del conflicto. ¿Usted cree que a esos pingüinos le importa saber de quién son las Malvinas? Ellos han estado aquí desde hace tiempos atrás. Ah, es una parejita de pingüinos, qué lindo. Yo nunca he tenido pingüinos tan cerca, hermano, en su hábitat natural. Ellos parece ser que me dejan acercarme, vea, manteniendo una distancia prudente y respetuosa con la naturaleza. Yo no puedo creerlo, ¿ah? Buenas, con permiso, sigo mi camino para allá. No quiero molestarlos. Saludos a la abuela. Bueno, qué belleza, ¿no? Qué linda sorpresa. Cuenta la historia que aquí llegaron primero los españoles, también llegaron los portugueses y se arman una serie de peloteras y de conflictos para ver qué es de quién. Conflictos en los que hasta metieron al Papa, hermano, porque el Papa siempre ha sido una figura clave a la hora de resolver esos conflictos, ¿no? Y el man dijo que España y Portugal se queden con el América continental. De ahí evoluciona todo lo que es hoy en día Brasil y nuestros países de habla hispana, ¿no? Pero esa América continental no contemplaba en el papel y en la escritura, pues las islas que están alrededor, como las Malvinas, por ejemplo. Y ahí es donde los ingleses dijeron, ah, bueno, listo, hermano, nosotros estamos acostumbrados a andar en barco desde hace siglos. Tenemos también otras islas por ahí, en el Pacífico. No nos va a quedar grande venir hasta aquí, a estos territorios también, a apoderarnos de esta tierra. Y la cuestión que hace especial a estas islas es que nunca fueron habitadas. En estas islas no hay nativos, no había nadie. Había pingüinos y algunas aves, pero no había gente, no había un pueblo como tal. Todos los británicos le dicen a los españoles, oiga, deje algo, hermano, usted ya se quedó con todos esos países por allá, con el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Perú,
tienen rutas comerciales, ya acabaron con los incas, ¿qué más quieren? Y así es como poco a poco los ingleses le fueron echando el ojito a estos territorios. Y allá veo algo, si el viento lo permite, un ventarrón. Aquí estamos en verano y mire, tengo las manos y las orejas congeladas. El verano de las Malvinas es cosa seria. Acá tenemos como un memorial, un homenaje, una silla donde usted puede sentarse a contemplar la piedra, porque es que los ingleses no sabían que años más tarde iban a venir aquí un ejército argentino en los 80s a reclamar lo que era de ellos, derramando mucha sangre, no solo británica sino argentina, sobre el suelo que estoy parado en este momento. Por eso a todo lo largo de las islas vamos a encontrar pequeños monumentos y recordatorios de personas que perdieron la vida en esa guerra. Esto es un homenaje que rinde tributo a estos nombres de aquí, porque justo en este punto cayó un misil argentino donde todas estas personas perdieron la vida. Lo curioso del asunto es que vienen turistas, ¿no?, de todas partes, dejando sus banderas y sus recordatorios. Esto de aquí no se confunda con la bandera argentina, ¿no? Sería muy extraño encontrar una bandera argentina en un memorial de fallecidos británicos por la guerra. Además es que aquí no hay ni un argentino, hermano. Aquí no hay ningún David González, ningún Juan Rodríguez. Aquí es 100% monumento de caídos británicos. Pero también encontraremos un momento para ver algunas reliquias argentinas caídas en las islas. Ya veremos eso más adelante. Este me parece curioso. Estoy seguro que no debe ser nada de Argentina, porque sería muy raro. Pero si así lo es, wow, no sé, tengo mis dudas. Aquí estuvieron los españoles, llegaron los británicos, pero después de los británicos llegaron los franceses. Los franceses dijeron, este lugar del mundo, estas islas se llaman las Malouines. De ahí se deriva el español Malvinas. Y los británicos pues le pusieron las Falkland Islands. Se las estaban disputando allá en Europa entre los imperios del momento, ¿no? Hasta que de repente los españoles por allá en 1770 le dijeron a los ingleses, me hace el favor y me desaloja, porque esto es mío, señores, y ahora las vamos a gobernar desde Buenos Aires en algo llamado el Virreinato del Río de la Plata. Y esa fue como la primera vez que se anexó este territorio ya oficialmente a la América continental. Vamos a recoger el pichirilo y nos vamos a otros destinos importantes. Aquí encontramos algo muy interesante. Y póngale cuidado, es que no se puede llegar allá en carro, toca dejarlo aquí y caminar. Y es que usted aquí no puede tener otra cosa que no sea 4x4. No hay calles, no hay forma. Hay un momento de la calle, de la vía, pues, del camino. Usted tiene que palparlo y sentirlo. Cuando se pone ya muy blandito, porque todo esto es arena y se puede quedar enterrado. Y si se queda enterrado aquí, no, o sea, usted no, vea, es que no hay nadie alrededor. Aquí usted puede sentarse a llorar y no pasa nadie nunca a ayudarlo. Lo que vamos a ver son esos tanques allá, esos misiles preparados para la guerra. ¿Por qué? Vamos a investigar. Vea estos lanzamisiles. Segunda Guerra Mundial estamos hablando aquí. Estos misiles los hicieron los británicos cuando ellos volvieron a tomar las islas años más tarde. Aquí nos estamos adelantando en el tiempo. Pero cuando se instalaron aquí hubo rumores de que la Segunda Guerra Mundial iba a impactar a esta región del mundo. Los alemanes venían y ellos se prepararon, hicieron estos tanques aquí. Nunca los utilizaron porque aquí jamás llegaron los alemanes. Lo más cercano a estas tierras donde combatieron británicos y alemanes en la Segunda Guerra fue la batalla de Uruguay. En Uruguay, señoras y señores, sí señor. Vea este búnker, que hoy en día la única minería que se encuentra por aquí es la de los caballos que vienen a hacer de las suyas. De resto, por aquí, por estos huecos, preparados para sacar sus rifles y sus escopetas. Por aquí baja uno, bajo tierra aquí está el lugar que hubiese servido de oficina para aquellos combatientes británicos con sus escopetas y sus rifles aquí esperando desde este hueco la llegada de los nazis. Esa fue la primera preparación que tuvieron ellos para una guerra, toda esta infraestructura de aquí. Sin embargo, estos equipos nunca los utilizaron, ni contra alemanes ni contra argentinos. Como dijo Dora la exploradora, vamos a explorar este territorio aquí, estos materiales, puro acero. Bien sólido el acero. Vea esto, ¿no? Esto es intimidante, solo tenerlo aquí tan de frente y tan de cerca. Es que esto no es un monumento, esto no es una reliquia, esto no es como, ay, sí, aquí fue, que no, esto es de verdad. Esto es para disparar misiles de verdad. Este pedazo de madera yo creo que lo pusieron después, fue como para bloquear curiosos que vinieran aquí a hacer algún tipo de disparate. Pero esto es de verdad artillería pura militar británica de la guerra. Desde aquí podemos ver hacia dónde apunta el misil, hacia el Atlántico, amigos, vea eso. ¡Qué vistas! ¡Qué creativo nos ponemos los seres humanos cuando se trata de destruir a otros! Ahí sí encontramos soluciones rápidas, ahí sí hay capital.
Aquí no hay señal de celular, no hay wifi en los lugares, no hay nada. Las comunicaciones son un monopolio de una empresa enchufada con el gobierno de aquí de las islas que se llama Shore, si no estoy mal. Carísimo. No hay forma de que un turista ponga datos en su celular. No existe, no hay manera, no hay nada que valga. Usted aquí no puede hacer absolutamente nada al respecto. Cuando llegó Elon Musk con Starlink y la comunicación satelital de Starlink, muchos habitantes usan eso ahora y lo volvieron ilegal, ¿no? Y si usted se conecta con Wi-Fi en un restaurante, en algún lugar, le cobran como 15 libras esterlinas, 10 minutos de conexión, una vaina loca. Así es el asunto aquí, así que por eso mismo, pues yo no tengo nada en mi teléfono. O sea, si pasa algo con el carro o algo, toca rezar que alguien pase por ahí, por esas carreteras solas. Así son las calles aquí, pura piedrita. Pavimentado el 1% de las islas, de resto todo es así. Es bien solitario el asunto acá. Estamos ya en el extremo al final de la bahía que nos lleva hacia la ciudad de Stanley. Encontramos este faro aquí, más que todo con fines pesqueros. Y es que en esta isla no hay nadie. Las familias que están aquí son generaciones de esas familias británicas que vinieron después justamente a guardar la soberanía. Pero aquí no crece nada, hermano. Aquí hay algunas vacas, algunas ovejas. Viven más que todo de vender licencias para la pesca. Le venden licencia a empresas grandes, chinas, turcas, que vienen aquí a 200 millas a la redonda de las islas a sacar todo lo que encuentren de ahí para abajo en el mar y se lo lleven. Eso es más que todo, aparte de ser en su totalidad este lugar una gran base militar de los británicos. Ahí les dije la economía de este lugar en 2 segundos. Y desde aquí se pueden ver otras islas que componen todas las islas pues de las Malvinas, que son varias. Por ejemplo, esa grandota de allá, que como les dije, ¿no? Aquí todos los nombres son en inglés porque estamos en el Reino Unido. Eso allá se llama la parte baja de la isla de Tusac. Esta es la parte alta de la isla de Tusac. Allá queda algo que se llaman las rocas de Kelly. Y detrás, una montaña que se llama la montaña de las 12 del día, esta de aquí. Y el faro, lo están restaurando porque esto está aquí desde 1850 y pégale, hermano. Ahí están metiéndole la mano, la infraestructura. Huele a madera recién cortada. Un olor delicioso, y es que en ese contenedor está la persona que está restaurando esto, ¿no? Porque ahí se escucha la tele, está viendo tele o escuchando música, no sé, pero ahí hay alguien en este momento. Pasan los años, las islas siendo controladas desde Buenos Aires, pero llega el momento en que los países de América Latina comienzan a buscar su independencia y su libertad. Y el turno para Argentina ha llegado. Argentina entonces se independiza de España. Y adivine quién le echó una mano en la independencia. Irónicamente, sí señores, los ingleses. Pero no de buena gentes, no es que los ingleses, ay qué queridos son, qué buena gentes. En términos políticos, de guerra, de poder, de imperialismo, todo es estratégico. Nada es porque qué buena gente. El enemigo, el rival del imperio de los ingleses allá en Europa, pues era el imperio de los españoles. A ellos les convenía mucho debilitar a los españoles. Muchas gracias Inglaterra por ayudarnos con la independencia. Entonces Argentina estaba contenta, hermano. Estaban independientes, un país soberano, libre. Y como las Malvinas estaban siendo gobernadas desde Buenos Aires, pues vinieron a poblarlas. Trajeron aquí algunas familias de gauchos, de nativos de la tierra de los indígenas aquí en Argentina. Y comenzaron a hacer ciertas comunidades, a establecerse en las islas, para atraer un poco de población argentina de lo que ahora, de ahí en adelante, se convertiría en la idiosincrasia de un pueblo argentino aquí en las Malvinas. Todo muy lindo, todo muy chévere, hasta que de repente no todo fue muy lindo ni muy chévere que digamos. Los argentinos trajeron familias, trajeron gente, trajeron comunidad, trajeron infraestructura, una infraestructura mucho más allá que esta silla, la silla más alejada del planeta seguramente, una silla en la que yo creo que hace años nadie viene a sentarse en ella, hasta que un día, por allá en 1829, Inglaterra le da por decir, bueno, Argentina, de nada por la ayuda en la independencia, pero resulta que es que las Malvinas son de nosotros, así que venga para acá. Y así nomás, sin cuestionarse mucho en el asunto, los ingleses vinieron para acá a reclamar las islas y a llevárselas. Un lugar que ya estaba habitado por argentinos. Y qué lindo lugar. Miren estos colores, estas rocas, estas formaciones que seguramente, cientos de miles de millones de años para que tengamos estas formaciones rocosas así. ¿Quién iba a pelear con los británicos en ese entonces? Un imperio hiperpoderoso. Los argentinos no tenían con quién ir a pelear, no tenían a quién ir a quejársele en ese entonces. Era un país nuevo. Y vino un imperio como los ingleses, que ya tienen recorrido, que ya tienen experiencia, que ya han librado 1000 batallas. Y les dijo simplemente es que nosotros llegamos aquí primero
nosotros descubrimos las islas y pues son nuestras, así que me desaloja. Y así fue. Argentina va y habla con los españoles, es que los ingleses dicen que ellos fueron los que las descubrieron, pero en realidad fueron ustedes, ¿cómo hacemos? España dijo: usted ya se independizó, hermano, usted verá lo que hace, a mí no me meta en ese juego, yo no quiero problemas con los ingleses. Años después, Argentina fue y habló con Estados Unidos, también les dijo: oiga, hermano, ya que los ingleses nos quitaron las islas así nomás, ¿cómo así? Estados Unidos dijo: hermano, yo soy amigo de los ingleses desde hace cientos de años más para atrás, a mí no me metan ese bollo. Nadie quiso meterse en el conflicto de Argentina y los británicos por estas islas, los argentinos quedaron solos, todo el resto del planeta se hizo el pendejo, miraron para otro lado y los británicos miraron para acá adentro, vinieron y se instalaron desde entonces. En ese entonces no había Facebook, no había Instagram para saber la fecha de la foto de cuando llegaron aquí primero los españoles antes que los ingleses. Muy difícil de comprobar si los ingleses decían la verdad o no. Y desde ahí comenzó la batalla por estas peculiares, frías, pero muy lindas islas, de verdad que sí. Me siento en otro planeta. Mírenme estas texturas de estas piedras. Qué lugar tan increíble. Y como los argentinos quedaron solos en esa batalla, desde ese entonces Argentina las reclama y las reclama y las reclama y las reclama. Hasta que llegó un día muy trágico, 1982, durante la dictadura militar de los argentinos, ¿no? Se tomó una decisión que abriría la llaga y le causaría mucho dolor en los corazones de todos los argentinos. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. El problema es que cuando Argentina decide ingresar a la fuerza aquí en el 82 para recuperar las Malvinas, ya los ingleses llevaban por aquí varias décadas, ¿no? Ya había familias, una comunidad, un lugar que parecía mucho más inglés de lo que lo dejaron los gauchos en aquel entonces. Cuando llegaron los argentinos y vieron: oiga, pero esta arquitectura tan británica, ¿de dónde salió? Cuando llegaron los argentinos y dijeron: oiga, pero aquí en las islas los baños públicos lucen igual que en el Reino Unido, igualitos que por allá. Y el que todavía sigue creyendo que esos son teléfonos públicos es porque nunca ha entrado a uno para utilizarlo. Esa vaina huele a miados, compadre. Cuando llegaron los argentinos a las Malvinas y dijeron: ¡ay, jue madre! Les cambiaron el nombre. Ahora se llaman dizque las Falkland Islands. ¿Qué fue lo que pasó por aquí? Se la tomaron a las malas, se la tomaron a la fuerza, pero pagarles con la misma moneda fue la decisión que tomó una dictadura militar que gobernaba en Argentina en aquel entonces. Cuando vinieron los argentinos y vieron hacia allá y dijeron: ¿pero qué hace un bus de 2 pisos de esos rojos británicos en estas islas tan remotas? Y justo eso es lo que vamos a ir a investigar. Le pego un susto al pato. Perdón, no quise incomodarlo. Y aquí justo delante de mí se están echando el motoso, vea. ¡Qué vagancia! ¡Qué calidad de vida! Yo no me acercaría mucho a esos bichos. Son muy lindos de lejos, tal vez no tanto de cerca. Bus rojo de 2 pisos. Continuamos. Hemos llegado a un lugar que, vea, les muestro pues, estamos buscando el autobús rojo, no el de 2 pisos. Y es esto, pues yo no sé esto a quién pertenezca o qué, pero ahí dice: por favor dejar cerrado, no deje que se salgan los caballos. Vamos a amarrar esto aquí. No hay ni siquiera como a quién preguntarle, a quién pedirle permiso. Pues supongo que así será, ¿no? No sé. Yo le estoy haciendo caso al cartel que dice ahí. Oiga, pero ¿cómo es que en un par de horas se volvió así de ventarrón? Estábamos tranquilos. Ya vi los caballos. Que acá hay caballos allá al fondo. ¡Qué aventura, hermano! Estamos llegando. Creo que ya casi. Está larga la carretera aquí. Bueno, la carretera, ¿no? El camino lleno de piedras al borde del agua. Hay momentos en los que si usted comete un error se va para el agua. Mucho viento, el carro se mueve, toca estar pilas. Véalo. ¡Y qué frío, hermano! Esos veranos de aquí están tibios. Y yo quejándome de Canadá, esto no tiene comparación. Cierre bien esa puerta, que se nos mete el chiflón. Un bus británico de 2 pisos, el clásico, el original, el de Panini. Esto debe ser un restaurante porque vea, tiene mesitas alrededor, tiene aquí detrás unos baños, eso azul, y es un bus como que ochentero, diría yo, porque vea el look, para que los abuelitos que están allá al otro lado, en Stanley, allá en la ciudad, puedan venir a recordar esos tiempos de cuando vivían en la Gran Bretaña. Vamos a tocarlo, vamos a manosearlo.
Ah, pero está súper bien conservado y todo. Está cerrado. Hay cosas que en la vida están cerradas y hay otras que están muy cerradas. ¿Este cuál es? Este es el que va para Piccadilly Circus. O sea que este es de la ciudad de Londres. No es un bus cualquiera. Ese no es traído de Gales ni de Escocia. Es un bus de Londres, Inglaterra. Vea, allá arriba dice la dirección de para dónde va o de dónde viene. Piccadilly Circus, el corazón de la ciudad de Londres. El corazón de Inglaterra. Y lo tienen aquí, bien conservadito. Oiga, vea qué lindo artefacto. Está cerrado aquí también. Ahí se sienta el chofer. ¡Qué ventarrón! Ahí les dejo el bus británico. Hay un lugar más al que debemos ir antes de que caiga la noche. En ese momento, Argentina sufría una dictadura militar y reclutaron muchos jóvenes argentinos de La Pampa, del norte argentino, jóvenes de 19, 20, 24, 25 años que nunca habían disparado un fusil en su vida y los mandaron para acá con la instrucción de darle plomo a lo que se mueva y los mandaron con algunos equipos, ¿no? Como este carrito 100% del ejército argentino que desde ahí, desde el 82 está aquí en las condiciones que lo vemos. ¿Y cómo sé yo que este carro es argentino? No solo porque el look dice que lleva aquí ya casi un poquito más de 40 años abandonado, no solo porque aquí en la pintura del frente se puede ver un poquito de la celeste. Tal vez tenía la bandera argentina pintada por el frente. Es que el timón los delata. Vea, está al lado izquierdo. Este es un timón de auto argentino. Este es uno de esos carritos que mandaron en esa época los argentinos para combatir contra los británicos y aquí está abandonado, entre muchas otras cosas que descubriremos a medida que vayamos recorriendo el resto de estas islas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con esos jóvenes argentinos que mandaron para acá a darse plomo? ¿Qué pasó con el Reino Unido? ¿Cómo reaccionó Inglaterra ante semejante evento? De todo eso seguiremos hablando, pero tenemos por ahora una cita importante con los fantasmas, con nuestros antepasados. Hijo de madre, esto está vuelto miércoles este carro. Yo me imagino aquí a los soldados con este ventarrón, con este frío, preguntándose yo qué carajos hago aquí. Yo estaba tranquilo allá en Córdoba, en Tucumán, estaba tranquilo yo en Jujuy. ¿Yo qué hago aquí? Chupando frío, esperando a que vengan unos hijos de madres que hablan un idioma que yo no entiendo, a darme bala con ellos porque sí, porque esa es la orden y porque eso es lo que toca hacer. Ah, venga, que es que aquí hay una canción que me gustaría escuchar en este momento. Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza. Qué buen tema se sacó Fito Páez, ¿no? En el 84, justo este álbum, 2 años después de la Guerra de las Malvinas. Vamos a prepararnos entonces esta deliciosa bebida para pasar el frío aquí dentro de este carro. Vamos a echarle agüita caliente, a cebar unos buenos matecitos aquí en territorio de las Malvinas. Dejamos que el agua baje, que la hierba absorba bien esta caliente bebida. Y aquí en este automóvil, donde hace 40 años han sentado los soldados argentinos esperando a los británicos al son de un mate. 40 años más tarde hemos venido nosotros a compartir del mismo. Salud. Bueno y necesario con este frío. Un matecito de respeto por la gente que aquí perdió la vida, por las almas que nunca abandonaron estas islas. 40 años más tarde, seguimos recordando la historia. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con la guerra? ¿Dónde se libraron esas batallas? ¿Qué pasó con los muertos? ¿Cuál es la esperanza hacia el futuro para la resolución de este conflicto? Todo eso y mucho más lo veremos en el próximo video. Por ahora me tomaré este matecito aquí, en este auto. Algo poético, algo histórico. Vuelve el mate a este pequeño Land Rover. No se lo pueden perder. Por ahora, ¡salud! Nos vemos en el próximo video.